Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos vemos. Blanca Borges es mi nombre, soy abogada. Hemos estado desarrollando una serie de temas de carácter jurídico que son de interés para todos ustedes con la finalidad de que les sirvan en el día a día en las actividades que tienen que hacer ustedes. Habíamos hablado de contratos, estuvimos desarrollando unos civiles que, como todos estos programas que se han hecho sobre estos aspectos jurídicos, los pueden encontrar en el canal y en YouTube, que ahí quedan colgados de manera permanente. Hoy vamos a tocar dos contratos que también son del día a día para todos nosotros. El contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Aquí a mi derecha, como siempre, está la pantalla donde queda la visualización de aquello que yo estoy desarrollando. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el contrato de prestación de servicios. Hay que decir que es una modalidad de contrato muy utilizada a nivel nacional, que la gran tendencia, más que contratar a la gente mediante un contrato de carácter laboral, es mediante un contrato civil de prestación de servicios. Hay una total autonomía del contratista, que es la persona que funge, en el caso del empleado, como empleado, por llamarlo de alguna manera. Aquí denominamos contratante y contratista. Entonces, el contratista, que es el que es contratado, tiene total autonomía. ¿Para qué lo contratan? Para que haga algo, para que desarrolle una actividad, para que cumpla unos objetivos que tiene fijados el contratante. ¿De dónde nace ese tipo de contrato? Nace del artículo 1494 del Código Civil colombiano, que dice: las obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de una o más personas, dice, como en los contratos. Y a renglón seguido, el artículo 1495 dice: contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a hacer alguna cosa. Ahí es donde está el contenido de todo este tema de los contratos civiles de prestación de servicios, que acá siempre se dice contrato civil de prestación de servicios profesionales, porque se utiliza básicamente para desarrollar funciones buscando un objetivo que tienen que ver con profesiones como el derecho, como la medicina, como la odontología, etcétera, la economía, la arquitectura, etcétera. Pero básicamente digamos que se utiliza a nivel profesional, porque no es lo mismo un contrato laboral que un contrato de prestación de servicios. En principio tengo que decir lo siguiente: quien está bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios es una persona que no tiene un horario y no se lo podrían exigir. Se le asigna una labor para cumplir un objetivo, pero la puede desarrollar fuera de la entidad que lo contrata o la contrata. No tiene que cumplir un horario, no recibe unas órdenes, no se le puede exigir que pida permiso si es que llega a la empresa para entrar o salir, porque es que aquí lo que se busca con un contrato de prestación de servicios es finalmente cumplir un objetivo. Eso significa, lógicamente, que de ahí se desprende que al ser una persona que está contratada bajo esa modalidad, asume la totalidad del pago de la seguridad social, a diferencia de un contrato laboral en donde se reparte entre el empleador y el empleado. Es una persona que no tiene ni vacaciones y no tiene ningún tipo de garantía o de prestación de carácter social. Por ejemplo, no tiene cesantías y no tiene primas. No se rige por el Código Laboral, se rige por el Código Civil y es un contrato. Lo que pasa es que en este caso es un contrato, como lo dice la misma norma, de hacer alguna cosa que quien contrata necesita que le desarrolle. La ventaja es que tiene una autonomía total, que podría tener otro contrato simultáneo, porque dispone de su tiempo. Incluso, y hago aquí una aclaración que es fundamental, no necesariamente quien está contratado bajo la modalidad
de contrato de servicio, de prestación de servicios, es quien tiene que desarrollar la labor para la cual es contratado, es decir, aquel objetivo que se está buscando en un momento dado, porque tiene un contrato simultáneo con otra empresa, ¿sí?, que puede ser particular o estatal, no puede concurrir y manda a alguien de sus mismas calidades y condiciones a que lo desarrolle, porque lo que importa es el resultado, no que sea la misma persona. Si le exigieran que fuera la misma persona, estaría recibiendo unas órdenes, estaría quedando en una vinculación que puede terminar generando un tipo de contrato distinto, y de eso sí es de lo que vamos a hablar a continuación, porque es fundamental. Aquí, en esta segunda diapositiva, ustedes ven en la parte de abajo que está resaltado dentro del cuadro de abajo el nombre de contrato realidad. ¿Por qué? Porque dadas las características que les mencioné de cómo funciona un contrato de prestación de servicios, en un momento dado puede caer en aquello que se denomina contrato realidad. La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en la sentencia que está anotada ahí, que es el número 39335, sobre la fijación de horarios o turnos de disponibilidad para quien es contratado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Ahora que voy a hacer mención de normas del Código Laboral, estamos hablando de laboral ordinario, es decir, de aquel que se desenvuelve entre personas que no son el Estado, entre particulares, pero también entre un particular y el Estado, no entre Estado-Estado. Eso es laboral administrativo, que no lo estamos tocando acá, estamos hablando de un laboral ordinario. La Corte Suprema de Justicia, en esa sentencia, que ustedes aquí la dejan pendiente porque la pueden consultar cuando quieran, por internet cualquier persona puede citar ese número de sentencia y la puede consultar en su totalidad. Voy a leer textualmente porque es que esto es fundamental para ustedes. Dijo la Corte: encuentra la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, que del propio contrato de prestación de servicios se desprende la verdadera condición subordinada de la vinculación, habida consideración, es decir, teniendo en cuenta que se previó una jornada de trabajo y, ojo, unos turnos de disponibilidad, lo que es propio de una relación laboral caracterizada por su actividad presencial en las instalaciones de la empresa. De ahí es que puede desprenderse que el contrato no era un contrato civil de prestación de servicios, sino un contrato realidad, y se enmarca bajo esto que se conoce como contrato realidad. La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional han llevado a analizar que lo importante y lo fundamental es lo que en realidad está aconteciendo, no lo que dejaron contenido en el documento, vale decir, en cuanto al nombre que le pusieron al contrato. El contrato se puede llamar contrato de trabajo o se puede llamar contrato de prestación de servicios, pero si se dan elementos como estos que acabo de citar, se puede entrar a discutir lo que se llama contrato realidad, lo que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han dicho: lo que importa no es el nombre que le pusieron al documento, al contrato, es lo que en realidad está aconteciendo. Por eso se llama contrato realidad. Por eso acá está anotado en el cuadrito de abajo, el que les mencionaba inicialmente en esta diapositiva, qué pasa si de manera injusta se da por terminado un contrato de prestación de servicios. Y digo de manera injusta porque es que no significa que un contrato de prestación de servicios no se pueda dar por terminado de manera unilateral o de manera consensual entre las dos partes, contratante y contratista. Lo que pasa es que se supone que como todos tienen
una fecha de inicio y una fecha de terminación, pues quien está bajo esa modalidad como contratista asume unas obligaciones, tiene unos compromisos que cumplir y está contando con el ingreso que le genera ese contrato. Pero eso no significa que quien lo contrató lo pueda dar por terminado. Y no necesariamente hay que decir, como es un contrato de prestación de servicio, me lo pueden terminar cuando quieran, antes del vencimiento. No, es que puede haber una causa que no es justa. Si ese contrato de prestación de servicios llegara a darse por terminado por parte del contratante de una manera injusta, porque los resultados se han dado de cara al objetivo que se persigue, se puede alegar la posibilidad de la existencia de un contrato realidad. Y aquí ustedes tienen anotado que en esta diapositiva que dice tendrá derecho a indemnización bajo los parámetros de los artículos 23 y 24, ¿de qué? Del Código Laboral o Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, vamos a mirar cómo la Corte Constitucional, en esta sentencia que ahí está anotada el número 665, dijo que, de acuerdo con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, es el contratante quien tiene que desvirtuar ese contrato realidad. Es decir, que si existe ese contrato de prestación de servicios, al contratista se lo dan por terminado antes de que se dé el término de vencimiento de una manera injusta y entra a discutir, a mí me tenían, era bajo un contrato realidad porque me exigían horario o me exigían presencia personal o me exigían que fuera yo quien asumiera la función de manera exclusiva, o me quitaban la autonomía que tengo, ¿sí? O me exigían concurrir a unos turnos, ¿sí? No es ese contratista demandante quien tiene la carga de la prueba, es decir, quien tiene que demostrar la existencia del contrato realidad. Es el contratante, estoy hablando, vuelvo nuevamente al tema de particulares, no del Estado, el contratante, el que tiene que demostrar que con esa persona a la que le terminó el contrato, siempre existió un contrato de prestación de servicios. Aquí, en la parte de abajo de esta diapositiva, está exactamente lo que acabo de decir. Si la finalidad o el objeto de un contrato de prestación de servicios es cumplir, llegar a un objetivo que pretende el contratante, eso es lo que realmente importa dentro de un contrato de prestación de servicios como obligación del contratista. Esto es fundamental si nosotros ahora entramos a mirar ya lo que es un contrato de trabajo. Hablamos primero del contrato de prestación de servicios para poderlo mirar de cara, es decir, versus un contrato de trabajo, en donde ya no estamos hablando de contratante y contratista, sino de empleador y de empleado o trabajador. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo habla de qué es un contrato, lo define, en donde dice que es una persona natural que se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, que puede ser natural o jurídica, y ojo, aquí es donde está la enorme diferencia, bajo la continuada dependencia o subordinación. Vale decir que quien funge o hace las veces o es el patrono o empleador, sí puede exigir un horario, sí puede exigir una exclusividad, sí puede fijar unos turnos, es decir, sí puede decirle, usted para ausentarse de la oficina tiene que pedir permiso. ¿Por qué se está tratando dentro de esta misma sesión del contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, todo esto como un conocimiento general que debe tener cualquier persona para mínimamente poder saber cómo se desenvuelve y qué es lo que está firmando cuando le presentan un documento? Y es que el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo tiene una presunción que es la que da lugar a esa posibilidad de que no exista un contrato de prestación de servicios, sino un contrato realidad.
Textualmente dice el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, como lo ven ustedes acá, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. De ahí es de donde nace todo. Se presume. Y no dice la norma, excepto, no, dice en términos generales de manera contundente y tajante. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Ese artículo 24 que contiene esa presunción es en la que la jurisprudencia inicia su análisis y el afincarse cuando alguien discute. Yo tengo firmado un contrato que dice contratos de prestación de servicios, pero en la realidad a mí me tienen es con un contrato de carácter laboral o contrato de trabajo. La misma jurisprudencia ha analizado lo siguiente. El artículo 23 de ese Código Sustantivo del Trabajo dice que en un contrato de trabajo se deben cumplir 3 elementos que son fundamentales. Que haya una actividad personal del trabajador. Cuando se tiene contrato de trabajo, es la persona contratada la que tiene que desarrollar la labor. El segundo elemento, hay una continuada subordinación o dependencia del trabajador o empleado respecto de quien lo contrató. Y ese quien lo contrató, que es el empleador o patrono, tiene la facultad legal, como lo dice acá en la diapositiva, que esto es, así lo dice textualmente la norma del Código Sustantivo del Trabajo, exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración de contrato. ¿Qué es lo que debe mantenerse durante todo el tiempo de duración de contrato? Esa continuada subordinación o dependencia. Creo que en este momento para ustedes está siendo clara la diferencia entre uno y otro contrato. Mientras en un contrato de prestación de servicios a una persona no le pueden decir, usted tiene que pedirme permiso a mí, vino hoy a la oficina y usted tiene que pedirme permiso a mí. No pueden decirle, usted tiene que pedirme permiso a mí, porque lo estarían subordinando. En un contrato de trabajo sí le pueden exigir eso, porque es que es de la esencia del contrato de trabajo. Y finalmente, un salario como retribución del servicio. Son 3 elementos, de los cuales hay uno solo que comparte el contrato civil de prestación de servicios y es la retribución del servicio, que en este caso no se denomina un salario, sino unos honorarios. Ahora, ese mismo artículo 23 dice al final, una vez reunidos los 3 elementos, estos que ustedes están viendo aquí en la pantalla, se entiende que existe un contrato de trabajo y, óigase bien, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Esto, si nosotros nos devolvemos cuando dice, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, entonces volvemos al artículo 24, que dice, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Cualquier inquietud que les haya quedado respecto a esa diferencia entre el contrato civil de prestación de servicios y el contrato laboral, que rige un contrato de trabajo, para que se den cuenta la diferencia entre uno y otro. Claro, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Cualquiera diría que hay una enorme diferencia cuando una persona está bajo la modalidad de un contrato de trabajo, casi siempre tiene el amparo de un sindicato. Cuando una persona está bajo prestación de servicios, no hay sindicato, no es lo usual. Vale decir que si una persona es empleada de una empresa, de una entidad, piensa, si a mí me van a votar, yo tengo el respaldo del sindicato, obviamente dentro de unos parámetros normales de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Porque esto tampoco se trata de amparar al que incumple todo, ¿sí? Mientras que no acontece eso con quien está con un contrato de prestación de servicios. Es decir, el contrato se termina y no tienen por qué renovárselo y no tienen por qué explicarle por qué no se lo renuevan.
Pero si se lo van a terminar antes del tiempo que se fijó y las causas no son justas, entonces puede acudir a lo que estábamos hablando de la figura de un contrato realidad para obtener una indemnización igual que si tuviera un contrato de trabajo. Finalmente, vistos cuáles son los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo y que la misma norma, artículo 23, dice que si esos 3 elementos que son sustanciales se dan, no importa qué nombre se le haya colocado al documento que se firmó, es un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, para que les quede claro, sintetizando, hay 2 formas de las cuales estamos hablando por contratación de vinculación para desarrollar un trabajo: el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Cualquier inquietud, ustedes la pueden consultar, ahí quedó, están las normas citadas, están las sentencias citadas y quedan ahí para el estudio y el análisis de todos ustedes. Lo único que uno tendría que agregar sería que difícilmente, siendo el mercado laboral tan competido, si a una persona que está buscando trabajo, que necesita el trabajo, y todos lo necesitamos, le ofrecen, mire, la vinculación que le vamos a dar no es bajo la modalidad de contrato de trabajo, sino de prestación de servicios, difícilmente, vistas las características de uno y de otro, podría uno pensar que se está en una total libertad de decir, no, a mí no me interesa si no me contrata bajo un contrato regido por el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que es importante entonces es que haya claridad, ¿sí?, de cuál es el uno y cuál es el otro, que ambos tienen ventajas y desventajas y que no necesariamente quien está bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios queda totalmente desamparado. Recuerden que hay la posibilidad de alegar, de discutir un contrato realidad. Obviamente todo dentro de unos parámetros de cumplimiento de aquel hacer para el cual la persona fue contratada. Es decir, que haya una honestidad en cuanto a que sí se cumplió con la labor, con el objetivo que se estaba buscando, con el resultado que se necesitaba obtener, y que si dan por terminado el contrato se pueda decir con toda honestidad, se cumplió con el objetivo, los resultados que se necesitaban se obtuvieron. Si me están dando por terminado el contrato de prestación de servicios, realmente es injusta la causa y yo puedo pensar en alegar un contrato realidad. En eso hay que ser muy honestos, igual que quien tiene un contrato de trabajo y sabe que tiene que cumplir con unas funciones, porque para eso le están pagando. Recomendar, revisen bien lo que están firmando, cada uno cumpla con sus obligaciones, que indudablemente si de un lado y del otro, es decir, contratante y contratista, empleador y empleado, cada uno de nosotros cumple con sus obligaciones y respeta los derechos del otro, se pueden desenvolver las relaciones que tenemos a nivel de trabajo, de desempeño profesional, y profesional es quien hace cualquier oficio y está experto en hacerlo. Lo podemos hacer de una manera pacífica, tranquila y que sea favorable para ambas partes. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Me ubican en el correo electrónico abogadaborques@gmail.com. Mi nombre es Blanca Borques. Disfruten y utilicen todo esto para el beneficio de todos ustedes. Muchas gracias.